Hola, bonito sábado. Recuerdo cuando mi padre hacía este comentario en relación a la gente, a su personal, que lo que ellos hicieran en su vida personal, con sus familias, en su mundo fuera de la empresa, era asunto de ellos. Y pues se equivocaba, rotundamente se equivocaba. Y yo pensaba que estaba bien, pero totalmente se equivocaba. Esta es mi máxima expresión y les voy a decir por qué. Se equivocaba porque la vieja escuela, para quien me vea y me escuche, se equivocó muchísimo. Si no se hubiera equivocado la vieja escuela en sus formas, la la antigua empresa, las viejas formas de hacer empresa, pues hoy, después de 50 años, tendríamos esas empresas que se fundaron hace más de 50 años y que hoy ya no existen. Entonces, quien sigue creyendo que la vieja empresa, la antigua escuela, la experiencia en base a eso es lo que debemos, a lo que le debemos de hacer caso, es lo que dicta, lo que debería de dictar la forma en cómo se hacen hoy las cosas. Pues no, hoy se hacen las cosas de manera totalmente diferente. Y efectivamente, la vida privada de nuestros colaboradores en privada en su mundo social, familiar, etcétera, todo esto sí influye en su rendimiento dentro de la empresa. Ocurre en todos lados. Incluso me la voy a llevar también desde este tamaño. El propio dueño fundador que se dice empresario, que no lo es, si también tiene una inestabilidad en su vida social y familiar, va a afectar sus decisiones dentro de la empresa. Si la gente que colabora en tu empresa, en el tema laboral, tiene inestabilidad en su vida social y familiar, va a afectar su rendimiento dentro de la empresa. En mi idea muy clara de que la vieja escuela hoy no nos dicta la forma en cómo debemos de gestionar la actual empresa, la actual familia, porque no están desligados. Lo que se vive en familia y lo que se vive en empresa están sumamente ligados. Quien no lo quiera ver así, quien no lo quiera aceptar de esa manera, estará destinando a desaparecer sin temor a equivocarme. Podrá tener en la curva de los negocios un momento de grandes utilidades, más no rentabilidad, porque son dos cosas diferentes. Y cuando menos lo piense, esa curva de la económica de la empresa va a empezar a caer, como ha sucedido en la gran mayoría de todas las empresas que yo he visto, en donde la gestión se ve afectada por su forma de vivir en sociedad y en familia, por no saber generar nuevas sucesiones consanguíneas o de preferencia no consanguíneas, de calidad, con actualidad y no con la necedad y la terquedad de tener que ser en la forma en cómo la antigua empresa se manejó y se hizo. Hoy no se juega el fútbol o cualquier otro deporte al ritmo en que se jugaba antes. Entonces no se puede gestionar una empresa como se gestionaba antes. Hace 50 años, lo sabemos, la tecnología en telefonía, bueno, pues todo el mundo teníamos aparatos fijos y podíamos marcar largas distancias, etcétera, y llamar a cualquier otra parte del mundo. Hoy con los celulares ya no existen los teléfonos fijos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que hoy, cada año, si no es que menos, estamos cambiando de un celular más nuevo al que teníamos, cuando hace 50 años duramos con el mismo aparatito que nomás fue cambiando de molde, y hoy vamos a una velocidad 100 o 1000 veces más rápida
que la que íbamos hace 50 años. Entonces no se puede utilizar la gestión antigua de la vieja escuela para hoy tomarla como ejemplo para gestionar la empresa actual. Ahora, en el capítulo 7 de mi libro, El ocaso del hombre empresa, que toca el tema de empezando desde la raíz dentro de la educación y la formación. ¿Y qué tiene que ver la educación y la formación? Todo, porque la preparación, lo que es una realidad es que las familias forman personas, las escuelas, las universidades, el sector educativo forma ciudadanos. Son dos cosas diferentes. Pero nadie está desligado uno del otro. La empresa no está desligada en su gestión a la actividad social y familiar. Capacitar empleados para ser colaboradores. Educar a los dueños de empresas para ser empleados. Y al final nos habremos educado tanto que hasta los políticos aprenderán a ser servidores públicos. Me encanta esta frase, ¿no? Es que tiene mucho de ironía, pero es padrísimo. Pero es cierto. La voy a volver a repetir. Sí, hay que educarnos todos. Educarnos está entre el sector educativo y el sector familiar. Ni uno está desligado del otro. Ambos se necesitan. Es como un carro que necesita, sin motor no funciona, o sin llantas no funciona, o sin tablero indicador no funciona. O sea, necesita de todo. Y así es. Hay que educar a las personas para ser ciudadanos. Eso lo da la escuela. Capacitar a los empleados para ser colaboradores. Eso es en tu empresa. No es lo mismo tener empleados que tener colaboradores. No es lo mismo tener ayudantes que saber delegar con responsabilidad. No se equivoquen. Y saber delegar con responsabilidad es generar también bonos de participación en base a la productividad que cada persona genera. Y hemos hablado de esto porque eso es una forma de compartir la rentabilidad, que no es lo mismo que tener utilidades. Las utilidades se posan en la bolsa del dueño, que se dice empresario, y la rentabilidad genera un bienestar en todo su entorno. Y uno de esos grandes bienestares es la capacitación de tus colaboradores. Y luego ahí les va. Aquellos que se dicen empleados, empresarios, que no son más que dueños. Aquí dice, educar a los dueños de empresas para ser empresarios. ¿Sí? Inicias como dueño de empresa, fundar tu negocio y todo, pero necesitas que se te prepare, que se te capacite, que se te eduque para que llegues algún día a ser empresario, que no es lo mismo que ser dueño, aunque tengas muchos miles de millones, incluso de dólares. No es lo mismo. Para nada es lo mismo y lo vamos a platicar. Un empresario tiene varias empresas y no opera en ninguna. No firma cheques en ninguna, ni toma decisiones en ninguna. Y sigue abriendo empresas. Un empresario es un emprendedor permanente que delega con responsabilidad e institucionaliza con responsabilidad para que las empresas puedan vivir sin él y a pesar de él. ¿Sí? Un dueño de negocio sigue al frente de su empresa, firma cheques, toma decisiones y todo gira a su alrededor. Esas son las dos grandes diferencias. Entonces, para dejar de ser dueño de negocio y convertirte en empresario, hay un abismo de diferencia. Y hay que empezar por aceptar que no eres empresario. Porque si no se acepta que tienes dolor de cabeza, no puedes tomar la medicina. Y al final nos habremos educado, si es que logramos convertirnos de dueños a empresarios, nos habremos educado tanto, esto me encanta, que hasta los políticos aprenderán a ser servidores públicos. Está más fácil que el Atlas gane el otro campeonato y ya sean 4, que no es difícil. Todo es cuestión de que nos lo propongamos, ¿no? De algún día dependerá mucho de nosotros como ciudadanos
si sabemos aplicar nuestros derechos y obligaciones constitucionales, porque ahí están, son constitucionales, y los desconocemos, y esa es parte de donde la educación nos hace mucha falta como ciudadanos. ¿A qué me refiero? Desconocemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones, y aunque los conozcamos, no los aplicamos. ¿Y qué pasa cuando no los aplicamos? Pues que difícilmente los servidores públicos aprenderán a ser servidores públicos. Y todavía, irónicamente, les seguiremos llamando autoridades. Pero, ¿cómo puedes llamar autoridad a alguien que tú le pagas con tu contribución fiscal? Pues es tu empleado. Finalmente, un servidor público es el empleado del pueblo. La palabra fiscal significa las mejores prácticas en el uso de la ley y de los recursos provenientes del erario público. ¿Sí? Del erario fiscal. Eso es. Y lo desconocemos. Y mientras no tengamos esta capacitación, esta actualización, mientras no seamos un país más unido que individualista y podamos trabajar colaboradores, educadores, empresarios o dueños de negocio, políticos y función pública, seguiremos teniendo deprimentemente pues, los gobiernos que hemos tenido por historia y los sistemas políticos que hemos tenido por historia. Vamos a la siguiente parte. Esta es mi máxima expresión.